Vamos a ir empezando. Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, que dice así. Hoy es 6 de Tammuz. Vamos a hacer el shiur para la elevación del alma, la Ilun Nishmat, de mi tía, la esposa de mi tío Iser. Hoy es el Yortzeit, hoy durante el día. Rachel Lea Bat Reb Shloime. Que tenga todas las elevaciones. Bueno, trae acá algo muy interesante. Si bien la palabra mitzvah, 6 de Tammuz hoy, no por supuesto, si bien la palabra mitzvah, una de las explicaciones es de tzavta, de conectarnos, cuando cada vez que cumplimos una mitzvah, nos conectamos con Hashem. Sin embargo, hay mitzvot especiales que tienen un rol especial. Y de eso habla el Ayom Yom. Dice así: el efecto de cada mitzvah se atrae por intermedio de aquellas mitzvot que son makif, o sea, de naturaleza general y abarcadora. La mitzvah de Tzedakah, por ejemplo, es una mitzvah general, por lo que todas las mitzvot han sido denominadas Tzedakah. Cuando por ejemplo, en el Talmud y en Ushalmi, cuando dice mitzvah, se refiere a Tzedakah. Y Tzedakah es una mitzvah tan general que a través de ella, digamos, abre como el conducto para todas las mitzvot. Entonces se explica. En virtud de ello, es conveniente dar antes de cada mitzvah alguna moneda o algún billete para tzedakah, por cuanto ello trae el maquif hacia el primí, o sea, el aspecto interior de la mitzvah, o sea, de lo abarcativo lo lleva a lo interno, a lo particular. Este tipo de maquif, no obstante, es un aura cercano. El maquif de la Torah es o sea, del estudio de la Torah seguramente, es un aura distante cuyo efecto es superior. Y eso lo vemos todas las mañanas, cuando decimos las brajot, las bendiciones de la mañana, decimos, ahí nombramos, ahí trae una Mishnah que dice, estas son las mitzvot con las cuales uno, la recompensa la tiene en este mundo y digamos, los intereses, entre comillas, en el mundo por venir. Y cuando termina de nombrar todas las mitzvot, dice, Betalmud Torah que Neget Kulam. El estudio de la Torah sopesa como todas las demás. ¿Y por qué? Porque es una mitzvah tan general que todas pasan por ella. Bueno, en general, hemos visto en las últimas semanas de la parshá de las distintas parshiot de la semana, vemos como los Yehudim se quejaron el tema de los meraglim y el tema que querían comer carne y el tema de con Korah y distintas oportunidades, queja de esto, queja del otro. Y en realidad, la persona en general, eh, tenemos una tendencia a quejarnos. Y tal vez la queja es verdadera, o sea, el argumento es verdadero, pero seguramente muchas de esas quejas, si nosotros lo analizaríamos bien profundamente, nos daríamos cuenta que la queja es válida, pero las cosas son así y hay que aceptarlas como son. Y ahora vamos a analizar un poquito este tema. Y tal vez cuando terminemos el shiur, en otras ocasiones, cuando querramos quejarnos de algo, bueno, tal vez nos quejemos menos. Pero para poder entender esto, tenemos que recordar uno de los hechos que encontramos en la parshá de la semana, que marca, se puede decir, un hito en la vida de Moshe.
o en el desencadenamiento de la vida de Moshe. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, después de haber salido de Egipto, ellos vivían en una, como muchas veces lo decimos, dentro como de una burbuja. Y para decirlo en términos actuales, podemos decir que los Yehudim en el desierto tenían amenities. ¿Vieron cuando hoy te venden un departamento, te alquilan un Airbnb o un departamento, como sea, un hotel especial, tiene sus amenities? En el desierto no es fácil vivir. Entiendo que los amenities son para tener una mejor calidad de vida. En el desierto también tenían amenities. ¿Cuáles eran? Ellos, para poder vivir, tenían las nubes que iban alrededor de ellos. Esas nubes los protegían del frío y del calor, los protegían de los animalitos, los protegían de los mosquitos, de la víbora, de lo que haya en el desierto. Los protegían de los pozos, no había baches en el desierto. Y no había tampoco montañas, porque las nubes lo allanaban. Solamente 3 montañas habían quedado. La montaña donde se entregó la Torá, el monte Sinaí, donde falleció Aarón, que justamente está en la playa esta semana, que se llama Hor Har, y donde falleció Moshe, que se llama el Har Nebo, el monte Nebo. Y esto venía en el Zehut, en mérito de Aarón a Cohen. Después tenían el maná, el man. El man caía 6 veces por semana, de domingo a viernes, que era la ración que ellos necesitaban de comida diaria, menos el viernes que caía doble, para el viernes y para el Shabbat. Y después tenían el agua. El agua que los acompañaba eran Zehut, en mérito de Miriam. Miriam era la que, junto con su madre, se habían ocupado de salvar a los niños de no ser en Egipto, de no ser ahogados en el Nilo. Y Miriam, en el privilegio, en el Zehut, en el mérito de ella, los Yehudim tuvieron agua a los 40 años en el desierto, hasta que falleció. ¿Cuándo falleció Miriam? El 10 de Nisan, unos días antes de Pesach. Shabbat era ese año. Y obviamente los Yehudim se quedaron sin agua, porque no estaba digamos que el generador del agua era Miriam. Entonces los Yehudim se quedaron sin agua. ¿Qué hicieron? Se quejaron con razón, pero se quejaron delante de Moshe y Aarón. Le fueron a decir que quieren agua. Se quejaron, y muchos de ellos no de la mejor manera como había que haberlo hecho. Viene Hashem y les dice, no hay ningún problema, van a tener agua. Andate a la piedra, habla delante de todo el mundo, reuní a todo el pueblo, vas a hablarle en la piedra y la piedra va a largar agua. Moshe reúne a todo el pueblo y le dice, ustedes se están burlando, se están quejando de mí, de Hashem. Van a ver cómo de esta piedra va a salir agua. Y Moshe le habla, estaba Aarón al lado de él, y la piedra no larga agua. Entonces Moshe pensó, ¿por qué no salía agua? Muy sencillo, porque Moshe no le habló a la piedra correcta, la piedra se escabulló la que tenía que hablarle. Entonces Moshe agarró la vara, le pegó, como había sido en otra ocasión que Hashem le había dicho que le pegue, y ahí empezó a salir agua. Hashem le dijo, siendo que ustedes no santificaron mi nombre, ¿por qué no santificaron el nombre de Hashem? Porque, ¿qué hubiese visto la gente? Así como una piedra, que no es más que una piedra, no tiene inteligencia, no habla, no se mueve ni nada, cumple con la voluntad de Hashem, cuanto más aún el ser humano, nosotros que tenemos que cumplir con la voluntad de Hashem. Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, por eso, ¿cuál es el hito que transformó la vida de Moshe en ese momento?
fue que Moshe no va a entrar a la tierra de Israel. Ni Moshe ni Aarón van a entrar a la tierra de Israel. Van a quedar enterrados ahí fuera de Israel. Y acá viene una pregunta. ¿Tan grave es esto que hizo Moshe, que no solamente no iba a entrar él a la tierra de Israel, sino que ni siquiera sus restos iban a entrar a la tierra de Israel? Eso tal vez es mucho, llama mucho más la atención, porque se hubiese dicho, bueno, Moshe no va a entrar vivo, pero va a fallecer y después va a pedir, lo van a enterrar en algún lugar interesante en Israel, como por ejemplo Yosef, cuando los Yehudim salieron de Egipto. Moshe fue al río Nilo, donde se encontraban los restos de Yosef, y ahí subió digamos, el ataúd, el arón, donde estaba Yosef, y lo llevaron, incluso como dicen, está traído, se aprende en Tito Psukim, que lo llevaron a él y a todas las tribus, a todos los hermanos lo llevaron a Israel. ¿Por qué no lo podían haber llevado Moshe también a Israel? Eso por un lado. Y fíjense qué interesante. Jacob, el padre de Yosef, antes de fallecer, lo llama a Yosef. Yosef era el virrey de Egipto. Y le dice, Yosef, por favor, quiero que me lleven, no me entierren acá en Egipto, llévenme a Israel. Y me van a enterrar en la cueva donde está enterrado mi abuelo, y mi padre, y mi mamá, y mi abuela, y mi esposa Lea. Entonces, pero Jacob no está conforme con eso. Jacob le dice, pero ¿sabes qué? Jurame. Hay todo un motivo por qué le tuvo que jurar, pero no importa, pero le hice jurar. Y hizo todo el juramento. Y después que le hizo todo el juramento, cuenta la Torá, Jacob se puso de pie, aunque estaba en el lecho de enfermo, y se prosternó hacia Yosef. Y acá viene la pregunta también. Cuando Yosef falleció, él también reúne a sus hijos, y a sus hijos, a sus nietos, y les dice, Pakot ifkot Elohim etchem, Hashem los va a recordar a ustedes. O sea, sepan que va a venir épocas difíciles, Hashem los va a recordar, y van a agarrar mis restos y me van a llevar a Israel. Y acá viene una pregunta. ¿Por qué Yosef no pidió, como Jacob, que lo lleven a Israel? Hubiese sido más, también más lógico. Si Yosef no hubiese querido estar en Israel, hubiese querido quedarse ahí en Egipto, o tal vez en el desierto, qué sé yo, bueno, se entiende. Pero Yosef no, dijo, quiero que me entierren en Israel, pero no ahora. No, sino cuando salgan todos me van a llevar al Egipto. Y la verdad que lo podían haber llevado en ese momento, porque en el momento que fallece Yosef, el pueblo todavía no eran esclavos. Entonces podían haber pedido permiso al faraón, y el faraón solamente no se hubiese dejado salir de Egipto para enterrarlo a Yosef. Yosef dijo que no. Volvamos a Moshe Rabbeinu. De acá unas semanas, la semana después de Tisha B'Av, vamos a decir, vamos a estudiar y vivir con la Parsha Ba'et Hanan. Y esa Parsha empieza con las palabras Ba'et Hanan el Hashem Ba'et Ahí Lemor. Ba'et Hanan dice Milashon Tefilá. Una de las explicaciones es que rezó, Moshe le rezó a Hashem. ¿Y qué le rezó? ¿Qué le pidió? Que lo deje entrar a la tierra de Israel. Y trae el Midrash, la palabra Ba'et Hanan suma 515. Trae el Midrash que Moshe hizo 515 tefilot para que Hashem lo deje entrar a Israel. Y llegó un momento que Hashem le dijo, Moshe, stop, genuk, maspik, suficiente, no me sigas pidiendo, no vas a entrar a la tierra de Israel. Ahora Moshe, pongámonos a pensar,
Moshe que se cargó al pueblo durante 40 años, que se bancó todas las quejas y todas las, hasta tal vez, no sé si es exacto, pero hasta alguna que otra vez lo humillaron. Entonces, ¿por qué Hashem no solamente ni lo dejó entrar, ni vivo, ni después de vivo? O sea, tan duro era el castigo para Moshe. Y hasta tal punto que Hashem le dice, tenés razón, pero pará, no me pidas más. Y acá vemos algo maravilloso, que es la respuesta de todo lo que el Rebbe la trae en sus hijos. La respuesta es que cada persona, voy a dar un pequeño prólogo, Hashem marca los pasos de la persona. La persona está donde tiene que estar y no donde no tiene que estar. Y como decíamos antes, muchas veces nos quejamos, ¿por qué vivo en este país? ¿Y por qué estoy en esta ciudad? ¿Y por qué estoy en este barrio? Mira el edificio que me tocó, y mira esto, y mira lo otro. Nos quejamos y tal vez con razón muchas veces. Las quejas, los argumentos pueden ser buenos, pero uno tiene que saber que el que marca nuestros pasos es Hashem. Y si nos toca estar en este momento, nos toca estar acá, es porque por algo que tenemos que hacer. Tenemos que iluminar, hacer brillar al mundo de alguna forma, porque cada uno tiene su shlichut. Después, si vamos a querer ir a otro lado, vamos a poder ir a otro lado, va a ser en otro lado. A veces no vamos de vacaciones, a veces tenemos que ir a trabajar a otro lado, o por lo que sea. Pero sea lo que sea, en el lugar donde a uno le toca estar, porque esa es la voluntad divina, que este alma en determinado lugar tiene que estar, entonces uno tiene que saber que esta es la voluntad de ayer. Y lo mismo pasaba con Moshe. Moshe era Shayach, Moshe no tenía que ver con estar dentro de Israel, sino Moshe tenía que quedarse fuera de Israel para estar con el pueblo fuera de Israel, incluso después de fallecido, para cuando venga el Mashiach, si Dios quiere, y se levanten todos los difuntos, Moshe se va a levantar con todos los Yehudim y él nos va a llevar a la tierra de Israel. Y miren qué interesante. Vamos a ver la diferencia entre Yosef y Moshe, porque Yosef, o sea, por el mismo motivo, Yosef no lo podían llevar a enterrar a Israel hasta que todo el pueblo de Israel salió, porque Yosef, al ser el líder, él tenía que estar con ellos. Y Jacob, que era una generación previa, él estaba en un pedestal, él era uno de los patriarcas, a él había que llevarlo. Pero Yosef estaba con el pueblo. Yosef es el que alimentaba al pueblo, él personalmente, en todo sentido, material y espiritualmente. Entonces, incluso después de fallecido, él tenía que estar ahí. Él tenía que estar con el pueblo y recién iba a entrar a Israel después. Ahora, si es así, ¿por qué Yosef entró a Israel y Moshe no? Miremos la diferencia. ¿Se acuerdan la historia de Yosef cuando fue vendido como esclavo? Y fue vendido y estaba en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, de este ministro de la carne, quiso seducirlo a Yosef. Y Yosef, obviamente, él se escapó, no permitió. Cuando la esposa le cuenta al marido, le dice, este joven hebreo. O sea que Yosef estaba en Egipto, pero seguía siendo un joven hebreo. Esto demuestra que él tenía una relación directa con Eretz HaKodesh, con la Tierra Santa, con la tierra de Israel. Moshe, cuando se escapa de Egipto, después de haber matado al egipcio, que después estos Datán y Abiram, como conté la semana pasada, lo delataron a Moshe. Entonces el faraón lo quería matar, entonces Moshe se escapó. ¿Y a dónde fue? A Midian. Cuando llega a Midian, ahí al lado del agua, él ayuda a brevar a las ovejas de Itro. Itro a la postre fue su suegro. Ahí la conoce a Tzipora y se casa con Tzipora, su mujer. Entonces, cuando Itro les pregunta a las chicas, ¿por qué se apuraron hoy? ¿Qué pasó hoy?
¿Qué dicen las chicas? Las hijas de Itro. Dicen, no, vino un hombre egipcio. No dice vino un hebreo, como dijeron con Yosef. Vino un egipcio. O sea, a Moshe, por supuesto que era Yehudí. Por supuesto que era descendiente directo de Leví, de Jacob y de Abraham, Isaac, etcétera. Pero lo identificaron como un egipcio. O sea que el rol de Moshe era estar en ese lugar. Y no solamente estar en ese lugar en vida, sino también estar en ese lugar después de fallecido. ¿Por qué? Porque esa es la misión de él. Muchas veces le preguntaron al Rebe, ¿por qué no va a Israel? ¿Por qué no se va a vivir a Israel? De hecho, el Rebe anterior estuvo en Israel, pero no se quedó a vivir en Israel. Y el Rebe anterior también lo sepultaron en New York, que está, bueno, el que estuvo en el OE, vio que está el Rebe anterior con el Rebe, está uno al lado del otro. Y también está ahí. Y el Rebe explicó muchas veces también cómo se van a ir, cómo se pueden, qué va a pasar con los Yehudim de Hutzlares, los Yehudim que están fuera de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos si el Rebe se va a ir? O sea, que no se podía ir ni antes ni podía irse después. Porque uno puede pensar, bueno, está allá, está acá, es lo mismo. No, no es. Es el estar en ese lugar fortalece a todos los Yehudim de ese lugar. Y fíjense lo mismo, y fíjense lo mismo que pasa con, yo me puse a pensar también con todos los Rebbeim, el Baal Shem Tov, el Magi de Mezrich, el Alter Rebbe, el Mitele Rebbe, el Tzemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, están todos enterrados ahí entre Rusia, Ucrania, en distintos lugares, el Rebbe de Berdichev, Rabbi Zushe de Anípoli, el hermano Rabbi Elimelech, Belizanz, están todos enterrados por ahí. Y uno dice, ¿y por qué no los llevaron a Israel? Por ahí algunos no podían, pero muchos otros sí, porque tienen que estar ahí. Y ellos le dan fuerza, estando en el lugar, a los Yehudim que se encuentran en ese lugar. Hoy en día, ¿cuántos Yehudim se cobijan en los Kvarim, en los lugares santos donde yacen todos estos líderes contemporáneos, los que conocemos? Está bien, les vuelvo a repetir, más de uno podía haber dicho, llévenme a Israel. ¿Cuánta gente hoy en día, no es cierto, que fallece acá o en cualquier lado del mundo, se lo lleva a Israel? Piden ir a Israel o la familia lo lleva a Israel. Sin embargo, el Rebbe no lo pidió, el Rebbe anterior no lo pidió, en épocas que era sencillo llevarlos. ¿Por qué? Porque este es el lugar. El Rebbe, el líder, el Moishe Rabbeinu de cada generación, tiene que estar en ese lugar. No puede estar en otra. Te cuenta, había un muchacho que vivía en Israel, un muchacho de una familia muy observante, y bueno, pasó la vida, lo llevó a alargar todo, toda la parte religiosa. Entonces dijo, me voy a ir a Estados Unidos, como diciendo, me voy a hacer la América. Llegó a Estados Unidos, se puso a trabajar de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Todo le iba para cualquier lado. Nada le salía bien. Entonces, cuando ya se estaba quedando sin plata prácticamente, seguramente lo único que tenía eran unos mangos, unos dólares, más el pasaje de vuelta, decidió volver. Cuando está volviendo, dice, bueno, voy a pasar por el Oel del Rey. Algo lo llevó a estar por el Oel. Se va, miren qué interesante, ¿no? Se va al Oel y cuando llega al Oel, perdón, en ese tiempo, mientras estuvo en Estados Unidos, que las cosas no le iban bien, se metió con drogas y con alcohol, se metió en todas las cosas que no hay que meterse. Cuando entra al Oel, no al Oel, al lugar donde uno escribe la carta, le escribió al Rebbe, no sé, 5 o 6 páginas contándole toda su vida, todo, absolutamente todo.
hasta que dejó toda la parte, toda la religión, y hasta que se metió con el alcohol y se metió con las drogas, llegó a lo más bajo que se puede llegar. Cuando va a entrar al Ohel, el muchacho dice, ¿cómo le voy a, cómo le voy a decir esto al Rebe? Al Rebe le viene a contar todas estas cosas, le dio vergüenza. Agarró, metió todas las cartas, las metió en el saco y se fue para Israel. Cuando llega a Israel, pasa 1 o 2 días y lo llama un asistente social. De ahí, no sé si de Jerusalén o alguna otra ciudad, le dice, piden por él, y le dice, bueno, con tal y tal, sí, bueno, tenés una cita para tal y tal día, en tal y tal lugar, que queremos empezar a trabajar con vos para ayudarte, para que puedas salir de todos los problemas. Pero él cuando llegó a la casa, él no le contó a nadie esto. Él, al contrario, empezó a decir que le fue bien en esto y le fue bien en lo otro y fue aquello. Le daba vergüenza decir que fracasó en todo lo que hizo. Le daba vergüenza decir que se metió con el alcohol y con las drogas y con todo este tema. Entonces, ¿cómo se enteró la asistenta social? Muy sencillo. El Rebe tiene sus formas de mandar la braja. El muchacho se olvidó la carta dentro del saco. La madre, Naidi Shemame, le agarró la ropa, se la iba a llevar a la tintorería para lavar. Cuando vio que había algo, se puso a leer la carta y y se enteró de todo. Y de esa forma el muchacho pudo volver. Esta es la realidad. La realidad, uno a veces dice, me voy a hacer la América, se van a hacer la América y vuelven, porque el lugar de él no era en América, el lugar de él era en Eretz HaKodesh, en Eretz Israel, y así cada uno y uno. Por esto no quiere decir que uno no tiene que ir a vivir ni acá ni allá, no estamos hablando de esto, porque a veces las circunstancias de la vida nos van marcando el camino a donde tenemos que ir. Pero no pensemos que uno es dueño de lo que va a hacer, sino mientras está en un lugar, tiene que aprovechar y tiene que estar en él, tiene que quedarse en el lugar y saber que hay mucho por hacer. Después, si el día de mañana tiene que quedarse a otro lado, bueno, se verá. Pero mientras tanto, seguro que hay mucho por hacer. Y ojalá que estemos en Israel con el Mashiach. Amén, Amén. amén. Amén.